Alrighty, Freddy. Thank you, Freddy. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias a toda la audiencia. Esta noche vamos a ver quiénes se conectan en vivo, en todo color. Bendecimos a todos los que se vayan a conectar. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a ver ahí quién se conecta primero. Enviamos un saludo fuerte ahí a todos los que se vayan a conectar esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, a pesar de todo lo que pueda estar pasando, que en Cristo Jesús no hay derrota, sino que hay victoria. Hay veces las circunstancias, lo que se ve, lo que se está experimentando, hay veces que uno se pregunta ¿a dónde es que está la victoria? Pero ahí es donde viene algo que la Biblia llama la prueba de la fe. Así que en esta noche vamos a estar compartiendo la segunda parte de lo que estuvimos compartiendo anoche. Esta noche le vamos a volver a dar a un tema que creo yo que es muy necesario mencionarlo, un tema que hay que tocarlo. Creo que la iglesia está perdiendo mucho su identidad y su posición en Cristo cuando no se entiende la situación que hay con el pecado y cómo lidiar con el pecado. Así que esta noche va a ser una noche libertadora, una noche de bendición, y queremos invitar ahí a todos los que se puedan ir conectando. Le vamos a dar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creo que es un tiempo importante para examinar, para ver a dónde estamos espiritualmente y para dónde vamos también. Vuelvo a repetir, si es por las circunstancias, no se van a llegar hay veces a las conclusiones correctas, porque las circunstancias no dictan la vida del creyente. La Biblia dice que el que es hijo de Dios, el justo, por la fe vivirá, no por lo que siente ni por lo que está pasando. Y eso es lo que define, en inglés se dice the men from the boys. Eso es lo que define los hombres, la diferencia entre los hombres y los niños. Alabado sea su nombre. Así que hoy tenemos desafortunadamente muchas personas que en su fe son niños, y eso causa que traiga pérdidas en el mundo espiritual. Se retrasa el avance, se retrasa un montón de cosas que empiezan a suceder en la vida del creyente cuando no entiende el desarrollo, a dónde Dios lo está llevando, a dónde Dios lo quiere llevar. Así que
Alabado sea el nombre de Jesús y gracias de antemano ya por los que se conectan ahí varios días a la semana en el programa. Este es un tiempo que estamos, como dicen por ahí, clavados directamente en los programas. Creo que es una temporada donde tenemos que invertir en esta línea, en estos medios, y hay personas que están teniendo resultados, personas que se están conectando, personas que están siendo bendecidos con el programa. Así que vamos a ver quién es esta noche el que manda ahí el primer saludo y conectarse con el programa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este es un tiempo de transición. Si alguien me lo puede poner por ahí, este es un tiempo donde va a ser muy importante transicionar y entender en las áreas que tenemos que transicionar también, porque si no, no vamos a poder transicionar. Si no entendemos las áreas en las que yo tengo que transicionar, ahí me voy a quedar y se va a ir el tiempo del presente. Lo que Dios quiere revelarnos en el presente. Así que alabado sea Jesús. Estoy compartiendo acá un momento con varias amistades que tengo en el WhatsApp para provocar esta noche un despertar, una conciencia a las Escrituras, que la palabra se nos revele esta noche con poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas ataduras en el cuerpo de Cristo y creo que gran parte del problema es porque hay cosas que no se están enseñando correctamente. Se está enseñando una parte, pero pareciera que hay otra que está quedando cruda. Y como mencioné ayer, una de las cosas más populares hoy en el cristianismo es ver las personas que están atadas, limitadas, golpeadas con el problema del pecado, y tenemos que dirigirnos a ese tema esta noche, así que le invito. Aleluya, gracias ahí a los que se van a ir conectando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si alguien ahí de los que se va conectando me confirma que estamos en el sonido, estamos con el sonido, estamos en vivo y en todo color. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Así que estamos acá en vivo y en todo color. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea su nombre. Gracias a todos los que comparten en este jueves, si no me equivoco, Wednesday, miércoles. Hoy apenas estamos a miércoles 12
Miércoles 12 de noviembre. Alabado sea el nombre de Jesús. En vivo y en todo color. Vamos a ver ahí quién es el primero ahí que se conecta ahí a mandar el primer saludo. Veo que hay un par de personas conectadas ahí en el YouTube ya. Así que mándanos el saludo a ver quién está conectado por ahí. Confírmenos el sonido si estamos en vivo y en todo color. Santo es el poder de Cristo. Hoy tenemos algunas cosas importantes que vamos a mencionar que ayer no las pude mencionar. Bastantes escrituras que quedaron por tocar y esta noche las vamos a traer. Vamos a provocar esta noche. Aleluya. Hay personas que van a ser libres del espíritu de la condenación. La condición de la condenación es bien real. Hay muchas personas que no pueden vivir en victoria porque se sienten condenados. Hay algo que los está condenando. Hay algo que los tiene confundidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que saludos ahí a YouTube. Vamos a ver quién manda por ahí el saludo y quiero que vaya abriendo la Biblia, que vamos a tocar bastantes escrituras esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a tocar este tema porque este tema es muy necesario. Primera de Corintios, capítulo 15. Saludos por ahí a la audiencia. Saludos poderosos. Alabado sea su nombre. Para algunas personas, esta noche es noche de reunión, a lo mejor, en algún lugar. Pero a los que se puedan conectar, mande el saludo ahí, confírmenos que estamos en vivo, que se escucha bien y que estamos conectados con todo voltaje del reino. Alabado sea su nombre. Este tema ayer, la verdad que me bendijo el tema ayer en la forma en la que pudimos presentarlo para provocar un análisis. Y es una de las cosas que hemos estado tocando, la importancia de descubrir lo que viene del espíritu de Caín. Toda religión viene del espíritu de Caín. Y la Biblia dice, si vamos un momento ahí al libro de Génesis, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis un momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Saludos, bendiciones ahí, Tato, bendiciones grandes. Gracias por estar conectado. Pastor Joel, allá en Texas, bendiciones grandes. Lisa, bendiciones grandes por ahí. Y todos los que se van conectando, mándenos ahí el saludo para saber que estamos en vivo y en todo color. El tema de esta noche lo va a liberar a algunas personas, va a quitar un montón de confusión que hay. Alabado sea el nombre de Jesús. Espero que lo pueda recibir y lo pueda abrazar. Es un tema que el diablo ha usado mucho para bombardear al creyente y ahorita le voy a mostrar una de las razones por qué. Pero dice el versículo 2, capítulo 4 de Génesis, después dio a luz a su hermano Abel
Y Abel fue pastor de abejas y Caín fue labrador de la tierra. Labrador de la tierra. Pero Abel fue pastor de abejas. Poderosísimo. Acuérdate que ayer leímos 1 de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12, donde dice que Caín era del maligno. Caín tenía el espíritu de Satanás. Era del maligno. Y es interesante, déjame leerlo otra vez de la forma que aquí lo presenta. Es interesante, hermano. Las escrituras tienen toda la respuesta que nosotros necesitamos. No hay nada que la escritura no lo tenga como respuesta, hermano. La escritura tiene toda la respuesta que nosotros necesitamos habidas y por haber. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 11. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y no como Caín, versículo 12. No como Caín, que era del maligno. Va interesante cómo identifica la palabra a Caín. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es interesante que no dice que las de su hermano eran buenas, sino dice que las de su hermano eran justas. Es una diferencia muy poderosa. La justicia de Dios no está en el que proviene del maligno. Ese que proviene del maligno lo aparenta, y por eso que tú ves que una persona religiosa puede ser tan mala. Por eso fue que la religión persiguió tanto a Jesucristo, porque la religión tiene el espíritu de Caín. Alguien tiene que escucharme lo que acabo de decir. La religión tiene el espíritu de Caín. Toda religión que es el esfuerzo de poder acercar al hombre a Dios por otros medios, que no sea por la obra de Cristo en la cruz, que no sea por el único camino al Padre que es Cristo Jesús. La religión es un invento del mismo diablo para confundir al hombre y para minimizar el poder de la sangre redentora, que es lo único que puede redimir y salvar al hombre. Es el poder de la sangre redentora de Jesucristo, y eso el diablo lo sabe bien. Por eso dice la Biblia que Caín era del maligno, fue labrador. Dice versículo 3, aconteció que en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, de lo que él había trabajado. Eso es lo que hace la religión. Lo que yo doy, cómo me comporto, lo que yo hago, lo que ayuno, cuántos mandamientos guardo y cómo me visto y cómo hago. Eso era lo que practicaban esta gente. Acuérdate que ayer leímos una de las razones por las cuales hemos estado dándole duro a este asunto de sacar la mezcla que hay de judaísmo y de ley y de tradicionalismo metida dentro del cristianismo, y hay que sacar eso y exponerlo para que se dé cuenta el creyente que lo que practicaban de la ley, todos los rituales y todo lo que hacían, que continuamente tenían que estar confesando el pecado cada vez que venían a hacer un sacrificio, y confesar y confesar y confesar. Pero dice Hebreos 10, que lo leímos ayer, eso que hacían no les podía quitar la naturaleza pecaminosa, no podía resolver el problema que había en el corazón, ni tampoco podía resolver la raíz del problema del pecado. Alguien présteme atención, y quiero hacer una diferencia muy importante entre dos cosas esta noche. Quiero traer a luz la diferencia entre pecado y pecados. Pecado singular y pecados plural. Los pecados vienen del pecado. Présteme atención. Los pecados vienen de la raíz del pecado. La raíz principal es el pecado, que era la naturaleza que le había entrado a Adán por la rebeldía y por no haber obedecido a Dios. Le entró la naturaleza de Satanás adentro a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era un living soul. Primera de Corintios capítulo 15 dice que Abraham era alma viviente,
Adán era alma viviente, el primer Adán. El postrer Adán era espíritu vivificante. Adán, el primer Adán, fue un hombre almático, no llegó a ser nunca espiritual, nunca llegó a comer el árbol de la vida. En otras palabras, agarra este voltaje, el primer Adán nunca nació de nuevo, porque para nacer de nuevo tenía que comerse el árbol de la vida. Por eso fue que un hombre almático, ese es el problema que tenemos en la iglesia hoy, que está mezclada la gente que es espiritual con la gente que es almática. El que ha nacido de nuevo de verdad, con el que no ha nacido de nuevo, que aparenta y que se ve muy religioso y que se ve muy santo, pero es un alma viviente, no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado por el nacimiento de nuevo, que lo único que lo puede causar el nacer de nuevo no es la religión, sino aceptar por fe la obra perfecta de la cruz, como le pasó a los que leímos en Hechos 10, versículo 43. Creyeron en lo que los profetas habían dicho, lo que había dicho Moisés, lo que había dicho el libro de los Salmos, y aceptaron la obra de la cruz, y por la fe en Cristo se nació de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es importantísimo entenderlo, y hay que seguir enseñándolo y aclarándolo, porque hay muchas personas que están confundidas en su fe y no están entendiendo bien, no están dando el fruto que pudieran dar, porque no están dándole al blanco como le deben de dar. No está recibiendo un discipulado que le está ayudando a transformar. Esa es otra cosa. Nació de nuevo, pero el discipulado tiene que ver mucho con tu transformación. En la educación espiritual que estás recibiendo, la formación que estás recibiendo, la doctrina que estás aprendiendo, la línea en la que estás caminando va a determinar mucho tu crecimiento espiritual. No es que no hayas nacido de nuevo, sí naciste de nuevo, pero todavía estás teniendo una lucha profunda con tu voluntad propia, una lucha profunda con áreas pecaminosas, una lucha profunda con áreas que no te puedes soltar, que en tu espíritu hay un testimonio que no lo deberías de estar haciendo. Como dice la Biblia, el que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Hay personas que son creyentes, aman a Jesús, pero tienen una lucha todavía con el amor al mundo, tienen una lucha todavía con el amor al dinero, tienen una lucha todavía personal con no poder dar el tiempo al evangelio, el tiempo que se merita, el tiempo que debe de darle al Señor en oración, en comunión, el tiempo que debe de invertir para ganar almas. Tiene tiempo para otro montón de cosas, pero pareciera que a esa persona todavía no se le ha revelado que fue comprado a precio de sangre y que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que nos compró y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos trasladó, alguien póngalo por ahí, mi alma alaba a Cristo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado y nos compró a precio de sangre y somos propiedad suya. A algunas personas eso no se le ha revelado. Para algunas personas eso todavía es muy duro. Para algunas personas todavía eso es muy fuerte y quieren echarle la culpa a la iglesia, quieren echarle la culpa a como se congregan allá en otro lado, como dice aquel pastor, como dice aquel profeta, como dice aquel apóstol. No. Olvídate de eso, de echarle la culpa a nadie. Lo que la palabra demanda de un creyente, lo que la palabra dice que un creyente tiene que aprender a vivir un estilo de vida que no está mezclado con el sistema de este mundo. Eso es una cosa importante de entender, porque hay veces que trae confusión cuando alguna persona dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo amado para salvar al mundo que se había perdido. Pero si no entiendes el original en lo que se está refiriendo, y después por el otro lado dice, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cómo es eso de que el Padre amó al mundo y ahora me dice a mí que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él? Porque lo que está hablando ahí es sistema, estilo de vida. El Señor amó al ser humano y por el amor a su creación entregó a su Hijo, pero no por el sistema de gobierno, por el sistema de pensar, por el sistema en el que el hombre practica en su naturaleza pecaminosa. Por eso no fue que, por eso no, eso no que quiere decir que el Padre amó el mundo. El Padre amó a la civilización, a la creación, al hombre creado.
Y después por el otro versículo dice, el que ama el sistema del mundo, el que ama el sistema de pensamiento, el sistema de conducta, la fama, las costumbres, y todo lo que practica un sistema caído, un sistema que está infiltrado y poseído por el mismo Satanás, el que tiene el Espíritu de Dios no puede amar ese sistema, porque ese sistema no viene de la luz. Ese sistema es un sistema de tinieblas, y las tinieblas y la luz no tienen nada que ver una cosa con la otra. No hay nada que venga de tinieblas de parte de Dios. En Dios no hay ninguna tiniebla. Las tinieblas vienen del sistema satánico, del sistema de influencia que hay en el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Así que es importante entender estos puntos que estamos tocando, porque hay que liberarse de la mezcla, hay que liberarse de todo lo que el hombre, la religión están tratando de hacer para agradarle a Dios, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca jamás nadie podrá hacer absolutamente nada para agradar a Dios más de lo que ya le agrada a alguien que haya nacido de nuevo y creído en la obra de la cruz y aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Usted le agrada a Dios todo lo que le va a agradar en Cristo Jesús, porque no es por los méritos humanos que nosotros le agradamos a Dios, sino a través de Cristo Jesús. Como dice, el justo nos justificó. El perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo nos hizo justo, nos justificó, nos santificó, nos sentó en lugares celestiales, nos separó para nuestro Dios. Eso es lo que hizo la obra de la cruz. Por eso es que el diablo, el pleito principal del diablo y las tinieblas es eso mismo, el confundir la obra de la cruz y el mezclar y el meter, ¿ok? Mezclar las pequeñas zorras, echan a perder la viña, la pequeña levadura leuda la masa. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunos de los que están conectados ahí en YouTube, si me pudieran mandar ahí un saludo de que estamos conectados en vivo, que se escucha bien. Hay varias personas que están conectadas ahí en YouTube, ahí que se identifiquen o que nos manden ahí un saludo, para estar seguro de que en YouTube últimamente hemos tenido ahí un par de manifestaciones en el internet. Esperamos en el nombre de Jesús de Nazaret que esta noche no haya estorbo con el internet y que todo funcione como tiene que funcionar. Dice que Abel aconteció en Génesis 4:3 que en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Abel le trajo de lo mejor que Dios le había entregado, no del esfuerzo, de la siembra y de la cosecha y de todo lo que había sudado, que fue lo que hizo Caín. Le trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serías exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú señorearás sobre él. Y después habló Caín a su hermano y preparó cómo matarlo. Pero es interesante lo que el Señor le dice a Caín: si bien hicieres, no será exaltado. ¿A qué se refiere Dios? Que ese es otro punto importante que tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, que cuando estamos leyendo revelatoriamente, ¿a qué se refiere Dios? Si lo que hizo Caín fue traerle de lo que había sembrado.
Y Dios le dice a Caín, le dice Dios a Caín, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se ensañó, Caín en gran manera, y decayó su semblante. En otras palabras, se manifestó. Pero sin embargo, en el 7 Dios le dice, en el 6 Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Como si Dios no lo supiera. Si Dios lo sabe todo antes de que lo vayamos a hacer, dice que aún lo que pensamos lo sabe antes de que lo vayamos a pensar. Pero es interesante que en el 7 le dice, si bien hicieres, no serás exaltado. O sea, ¿qué fue lo que hizo Caín que Dios le dice, si bien hicieres? Quiere decir, si bien hicieres, algo había hecho que no era bien, que no era justo. Porque el libro de Primera de Juan dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Dice Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. En el espíritu que viene de la religión, el espíritu que está disfrazado con espiritualidad, con santidad, con ser muy espiritual, que es el espíritu de Caín, tratar de mejorar o tratar de añadirle a lo que Cristo hizo en la cruz, eso es exactamente el espíritu de Caín. Ese es el espíritu de la religión. Por eso tenemos que prestarle mucha atención qué es lo que nos está afectando y por qué no estamos teniendo el resultado que la palabra promete que debemos de tener. Por eso es que tenemos que examinar. Una de las cosas que dice la Biblia es que tenemos que escudriñar las escrituras. Inclusive cuando Jesús reprochó a los fariseos, le dijo, vosotros decís que escudriñé las escrituras porque en ellas vas a encontrar la verdad. ¿Sabe qué pasaba? Que le chocó cuando se encontraron con la verdad, porque la verdad es una persona. La verdad no es un montón de enseñanza, de doctrina y de opiniones. La verdad es una persona que se llama Jesucristo y esa persona tiene que revelarse para poder conocer la verdad. La verdad está toda encerrada en una persona que se llama Jesucristo. Todo el que quiera conocer verdad va a tener que conocer a Cristo. Lo demás tiene opiniones, lo demás tiene sus conclusiones el hombre, lo demás tiene sus locuras, lo demás tiene su influencia del diablo en el sistema del hombre, pero para poder conocer la verdad, toda la verdad está encerrada adentro de una persona y esa persona se llama Jesucristo. Y los escritos que están aquí, el Espíritu Santo lo que hace es abrir los códigos para poder conocer la verdad en una persona, para conocer la verdad en una persona que se llama Jesucristo, no en una religión, ni en un montón de prácticas, ni en un montón de gente que se dicen que tienen a Dios, que son pueblo de Dios y que Dios está para ellos y que son de Abraham. Y eso es pura mentira del diablo. Vuelvo a repetir, para conocer verdad, tienes que tener un encuentro con la persona de Jesucristo. Y entre más lo vas conociendo, más vas conociendo la verdad, porque la verdad es una persona, la verdad está en Él y Él es la verdad. Él es el único que tiene verdad. Todo lo demás es pura mentira y puras asunciones y conclusiones del hombre y del diablo. Alabado sea su nombre. Pastorazo del Reino, un abrazo fuerte allá en Panamá y bendiciones ahí a la profeta Charisca que está conectada esta noche. Tenemos que darle en el nombre de Jesús al tema de poder identificar dónde está el problema que estamos teniendo y por qué no estamos teniendo los resultados que deberíamos de estar teniendo. Quiero hacer una pausa un momento para dedicarles ahí a todos los oyentes, a todos los que se conectan, dedicarles aquí un bombazo de gloria, unos minutos. Libre soy, la sangre del Cordero me salvó. Yes, solamente. Señor.
Solamente su sangre. mi libertad, Shabababakota. mi Rebebe. esperanza, mi redentor. Aquí te va de nuevo, recíbelo, que este es un bombazo de gloria para alguien. Ahí está. Esta noche lo declaramos. Libre soy. Shabaribakando, Rababasa. La sangre del Cordero me salvó. Yes, 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 yes. Señor, Shibabababacosa. mi libertad, Gloria. Santa mi sangre. esperanza, Woo. mi redentor. Yes. Woo. Shebabaka sobabai. Ribandororobosa. Woo. Dígame si lo está recibiendo ahí. Aleluya. Su nombre, dele gloria. Su nombre, dele gloria. Su nombre, dele gloria. Su sangre rompió toda cadena. Santo, mi alma alaba al que vive. Esta noche, Libre soy. alguien le ministra ahí esa canción. Sangre del Cordero Alguien le me ministra. salvó. La sangre, alguien póngame ahí, la sangre. Alguien póngame ahí la sangre. Mi libertad, La sangre. mi Shabababa. esperanza, mi redentor. Yes, sir. Alguien póngame la sangre. Ahí sé dónde está el poder. La sangre. Shabababacosa. Sarrebekete rebebebe. Alguien póngame por ahí la sangre. Ahí es donde está el secreto. El secreto está en la sangre. Ahí es donde está el pleito del diablo. El pleito del diablo está en eso mismo, en la sangre. El pleito del diablo, que el diablo sabe el poder que tiene la sangre y el diablo quiere confundir, diluir, añadir. El Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Ay, así manda. Hay resultado cuando se le revela la sangre de Cristo a uno. ¡Ey! Sibiribicanda. Santo poder de Dios. Saludo ahí, poderoso. Saludo ahí, Rodríguez Mari. A mí me ministra, dice, mi alma alaba al que vive. La sangre, gloria, Luz Marina, Dios te bendiga esta noche. La sangre de Cristo, ese es el detalle. Ahí se ve donde está, no deje que nadie le añada nada, no deje, como dijo Pablo, no vuelvas a ningún tipo de esclavitud, ni seas parte de nada que quiera traerte limitaciones, que quiera traerte cargas, que quiera traerte pesos. No vuelva, como dijo Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? Reprendemos a ese diablo de brujería, ese demonio disfrazado de religión, ese demonio disfrazado confundiendo las escrituras. Reprendemos todo diablo de brujería, toda hechicería, todo judaísmo, todo legalismo, todo pentecostalismo religioso. Lo reprendemos en el nombre de Cristo, que la sangre del Cordero lo queme. Todas esas doctrinas de demonios que le ha robado al pueblo, que ha confundido al pueblo. Iba, Socamaya, Rebequende, Secababa. Alabado sea su nombre. Se activó algo ahí en el nombre de Jesús. Saludo ahí a mi pastor, un abrazo fuerte. El buen pastor, iglesia, el buen pastor. Aleluya. Mi alma alaba a Cristo, hermano. Saludos ahí a Mimi en el YouTube. Confírmeme si se ve bien, si estamos en vivo, si estamos en todo color en el YouTube, si se escucha bien. En el nombre de Cristo, que a veces que el demonio quiere perturbar ahí la imagen, perturbar el internet. El Señor reprenda a ese demonio. Déjeme decirle, si quiere descubrir en una de las áreas que el diablo es real y que esos demonios andan sueltos todavía, ministre el poder de la cruz.
ministra el poder de la sangre, ministra el poder de la libertad del pecado, ministra el poder redentivo de Cristo y verá que ese demonio empieza a tirar patadas por todos lados, a tratar de sacarle el aire, a tratar de sacarle las ganas de ministrar, a tratar de sacarle las ganas de servir y a caer en duda y ¿por qué me está pasando esto? El Señor reprenda al diablo. Si quiere saber si el diablo es real y usted no cree en demonios ni cree en el diablo, déjeme decirle, aparte de lo que dice la Escritura, póngase a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y yo le voy a decir, déjeme ministrarle este punto, el por qué muchas personas no quieren hacer lo que saben que deben de estar haciendo, porque no quieren estar lidiando. Yo no quiero tener repercusiones. No, yo no echo fuera demonios porque no quiero que el diablo me venga a visitar. No quiero que después el diablo venga y la tome con mi familia. ¡Ey! Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A su nombre dele gloria. Rebequende, remanente, mi alma alaba a Cristo, debería dar su testimonio. Eso está claro. Tengo que dedicar una semana entera para poder dar parte del testimonio, irlo dando en partes, pero tómelo en cuenta que lo hemos estado haciendo en partes. El programa que hice en inglés, para los que hablan en inglés, ahí hace 4 días hice uno en inglés y ahí estuve mencionando algunas de las áreas del testimonio donde Dios me sacó. Como Dios me sacó del ocultismo, 7 años de la santería cubana y después me equivoqué, yo dije que eran 7 en una secta cristiana, pero no, fueron 11, 7 en la santería cubana y 11 en una secta cristiana. Mi alma alaba a Cristo, por eso te digo que ese tema me apasiona tocarlo porque viví las consecuencias de ser parte de una secta. Viví las consecuencias de estar en un cristianismo equivocado. Viví las consecuencias de estar bajo un yugo de esclavitud con uno que estaba parado arriba en una pirámide. ¡Ey! Amazoca Maya. Viví la consecuencia de la ignorancia, de creer todo lo que se decía de ese púlpito, como creen los católicos, que dice que todo lo que diga el cura es infalible y es la pura verdad. Mentira del diablo. Por eso hay que meterse a buscar más de Cristo y hay que buscar, vuelvo a repetirle, la verdad. Muchas personas leen la Biblia está llena de revelación de la verdad, pero no la entienden, dice. Un montón de personas tú le preguntas, ¿cuándo habló eso? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? ¿Cuándo habló eso? ¿En el ministerio de Aarón, de la tribu de Leví, o lo habló bajo el ministerio de Melquisedec? Lo que está en el Antiguo Testamento, ¿lo puedes pasar todo para el Nuevo? ¿El Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo o el Antiguo se terminó y empezó uno nuevo? Ese es un caso muy serio en la mayor parte del cristianismo. Y cuando me refiero al cristianismo, el cristianismo verdadero está sufriendo por falta de maestría, porque no todo el que está en un púlpito está preparado para enseñar. Está preparado para soltar lo que le enseñaron, lo que aprendió, lo que mal aprendió, lo que le dijo el concilio, las interpretaciones de la Biblia de Scofield. Y ese es otro problema, el que no entiende de que hay un montón de cosas en la Biblia que están interpretadas en las notas abajo que no tienen nada que ver con la revelación de Cristo y la cruz. Ese fue los que interpretaron las Escrituras. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor para interpretar las Escrituras. No es ningún concilio, ni la Biblia de Scofield, ni nada por el estilo. Alabado sea el nombre de Jesús. Saludos ahí, Estelisa, bendiciones grandes. Rodríguez Mari, póngame ahí de dónde se conectó para enviarle un saludo ahí al área donde estén conectados y denme unos minutos que esta noche le vamos a ministrar el por qué es tan importante. Remanente, pónganos ahí de qué parte del mundo se conectó y ahí veo que ha mejorado un poco la imagen. Señor, reprenda al diablo. Tengo dos Morum, pagando 2 internet y de vez en cuando se manifiesta ese bicharraco. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Déjeme compartir el por qué hay que entender la diferencia entre lo que es puro evangelio. El evangelio que no está torcido, que no está embarrado, que no está, que es lo original, lo puro, tiene que estar basado en la cruz de Cristo, tiene que estar basado en la obra de la cruz, tiene que estar basada en la sangre del Cordero, tiene que estar basado en la muerte y la resurrección de Cristo, tiene que estar basado en lo que hizo por el creyente, no lo que el creyente está haciendo
No, no, lo que hizo por el creyente, lo que te da la capacidad para poder vivir en lo que la palabra promete, cuando decimos victoria, cuando decimos la cabeza y no la cola, cuando decimos que en Cristo todo lo puedo, cuando decimos el que está en mí es más grande que el que está en el mundo, son más los que están a favor mío que los que están en contra. Para poder tener el resultado de toda esa escritura que acabo de mencionar, escucha, como único lo podemos como único lo podemos experimentar, no solamente en lo escrito, sino en vida. Eso tenemos que traerlo de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos, la provisión vino de la obra de la cruz. Por eso es que hoy hay un evangelio falso que no tiene cruz. La Ceiba Honduras, bendiciones grandes a la Ceiba. Vuelvo a repetir, hay un evangelio falso que no tiene cruz. Hay un evangelio falso que es motivacional, y cuánto Dios te ama, y lo que Dios va a hacer por ti, cuánto Dios te va a dar, y pacta 50 y Dios te va a dar 1000, como si Dios fuera un gambista, como si Dios fuera un mercader. Ese es el evangelio popular, especialmente aquí en los Estados Unidos, y eso invadió Latinoamérica. Pero hay una esencia del evangelio que tiene el poder de la sangre. Los demonios brincan y chillan, los demonios. Peligroso estar en un lugar donde nunca ves un demonio manifestarse. Me vas a decir a mí que no hay gente ahí que está endemoniada. Me vas a decir que no hay gente ahí que están infiltrados por demonios. Me va a decir que no hay gente ahí que están luchando con áreas de pecado, que el demonio está tomando ventaja, en la vida de esa persona y no se puede liberar porque no se cree en liberación. No hay poder de Dios, no hay milagro, no hay hablar en lengua, no fluye el Espíritu, los dones no son para hoy. Hoy no hay ministerio quíntuple. Eso es lo que abunda, más aquí en este país. Un saludo fuerte ahí a todos los que están conectados desde Sunshine City, desde Miami. Mimi, primera vez que lo veo en vivo, bendiciones, pónganos ahí de qué parte del mundo se está conectando. El evangelio tiene una esencia, el evangelio es puro, el evangelio tiene que tener manifestación del poder de Dios en transformar, si no es puro cuento, es pura historia. El evangelio no es historia, el evangelio tiene una parte histórica, pero el evangelio es poder, el evangelio es la vida de Cristo afectando la vida del creyente, y por eso hay que creer correctamente, porque acuérdate lo que leímos, lo que dijimos en los programas anteriores, lo que Pablo advierte, las consecuencias de un evangelio falso. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Leímos la Biblia al día. La Biblia al día es una Biblia poderosa que la tengo aquí en una aplicación, se la recomiendo y le voy a poner aquí a los que se conectan tanto en el Facebook como en el YouTube, para que busques esta aplicación. Tiene 25 traducciones en español. Te la voy a poner aquí para que la busques y la bajes, ¿ok? Te va a bendecir mucho. Y por eso he estado enfatizando la importancia, también hablándole del testimonio en mi vida, cómo el Señor ha ido transformando, ¿ok? Cómo el Señor ha ido transformando la Biblia al día. Esa la puedes bajar ahí con el resto de las otras 20 o 20 y pico de traducciones en español en esta aplicación que se llama Mi Biblia. La Biblia al día del 1989. Pablo dice que se desata una maldición con un evangelio que sea falso. Por eso tenemos que buscar la esencia del evangelio en Cristo, en la verdad que es Cristo. Cuando tú ves una congregación, un ministerio que dice que tenemos toda la verdad, eso es parte de una secta. Acuérdate que yo estuve 11 años en una secta. Tenemos que hacer un programa un día para que hayan preguntas y respuestas para poder identificar algo que es sectario en un ministerio. No quiero decir que el pastor sea del diablo necesariamente, aunque los hay, que sea falso, aunque los hay, pero puede ser que tenga buenas intenciones, pero mala formación y tiene áreas en su vida que son sectarias, que vienen de un espíritu sectario. La manipulación, el control y la intimidación son 3 líneas firmes. Donde hay manipulación, control, intimidación, ahí hay un espíritu sectario, ahí hay un espíritu de brujería. El espíritu sectario está ligado con el espíritu de brujería y el espíritu de brujería está basado en el sectarismo. Por eso es que tú ves que el judaísmo es tan dañino mezclarlo con el cristianismo, porque el judaísmo tiene ese espíritu de brujería.
El judaísmo, hay un judaísmo que es el que se practicó en aquel tiempo de Jesús, que muchos recibieron a Jesús, pero muchos lo rechazaron y colaboraron con la muerte de Cristo. Tenían en aquel tiempo los libros de Moisés, los salmos y los profetas. Algunos lo recibieron y lo creyeron, otros no, lo rechazaron. Jesús por eso los identificó. Pero hoy es peor, 1000 veces peor de lo que sucedió antes, porque el judaísmo de hoy no tiene que ver nada con el judaísmo de aquel tiempo, ni los que se dicen ser judíos ahora son aquellos que estaban antes de la tribu de Judá. Los de ahora tomaron una religión judaica y su fundamento viene de la Cabala, viene del Talmud, viene del Sahor, viene de un montón de hechicería y de prácticas del ocultismo que no tienen que ver nada con Jesucristo, nada con la muerte y la resurrección de Cristo, nada con la sangre de Cristo, ni nada tiene que ver con el cristianismo. Odian todo lo que tenga que ver del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Jesús. Es el espíritu del anticristo y la iglesia se tragó esa píldora de que ese Israel natural es el Israel de antes y que ese pueblo sigue siendo el pueblo escogido de Dios y que un israelita de hoy es un pueblo escogido de hoy y que la iglesia fue como un segundo plan que Dios inventó. Toda esa patraña del diablo, todas esas doctrinas de demonios que entraron hace muchos años, especialmente por las Biblias de Scofield, lo hemos estado por los últimos meses dándole, enseñando y trayendo a luz la importancia de que se conozca el nuevo pacto, quién es un verdadero israelita, quién es el verdadero pueblo de Dios, que en Cristo Jesús, Efesios 2, ya no hay judío ni gentil, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. El libro de Gálatas dice que los descendientes de Abraham, el descendiente de Abraham, la simiente de Abraham era Cristo, y en Cristo es que eres bendecido. En Cristo eres que eres el verdadero Israel. En Cristo es que tienes la vida eterna. En Cristo es que hay bendición y nadie te puede maldecir cuando estás en Cristo. Y esa escritura inventada que inventaron los sionistas de que el que maldiga al Israel natural, Dios lo maldice, y el que bendiga, Dios lo bendice, eso es torcido, eso es mentira del diablo. Esa escritura ni está en la Biblia, y la palabra Israel se refiere a alguien que fue cambiado de corazón y a alguien que nació de nuevo en Cristo Jesús. Por eso es que a Jacob le cambiaron el nombre, porque es un símbolo de cambiar naturaleza. Nadie que venga ni de judío, ni de hebreo, ni israelita, que no haya nacido de nuevo, tiene el corazón del Padre, ni tiene el corazón del Hijo. Jesús dijo, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, el que no me ama a mí no ama al Padre, el que me odia a mí odia al Padre. Ese es el verdadero evangelio. Y por eso hay que seguirlo trayendo a luz para que haya un despertar en tanta confusión y tanta mezcla que hay hoy en el cristianismo, por las doctrinas de demonios que han entrado a través de los años. Así que estoy hablando de la importancia de entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en referente al pecado. ¿Por qué todavía hay tanto problema del pecado en la iglesia? ¿Por qué hay tanto problema de pecado en el creyente? ¿Por qué hay tantas personas que aman a Jesús pero están sufriendo con el problema del pecado? Están sufriendo con la condenación. Están sufriendo porque falla cada rato y vuelve a caer en el mismo ciclo. Déjeme darte una de las razones, no es la única. Una de las razones, creo que una de las más principales, una de las que está arriba en el tope, es la mala formación y la mala enseñanza del evangelio. Si hay algo poderoso que tiene el verdadero evangelio, es que te ayuda en la transformación de una naturaleza caída a la naturaleza de Cristo, de la naturaleza del primer Adán, que era hombre viviente, que no era espiritual, alma viviente, que no comió del árbol de la vida, a la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo en mí, esperanza de gloria. Como lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, el misterio que ahora ha sido revelado, Cristo en mí, esperanza de gloria. Ayer estuvimos hablando de la importancia de reconocer que eres el templo. Si has nacido de nuevo, te has convertido en el templo del Dios viviente. Y que el Cristo que se sentó a la diestra del Padre cuando resucitó es el mismo que vino a morar en ti y en mí si nacimos de nuevo. El mismo.
No es uno más pequeño, no es uno que tiene un tamaño más pequeño, no es uno que es diferente al original, no es uno que vino de otro lado. No, 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 no. El mismo Cristo que resucitó, alguien escúcheme lo que le estoy hablando, el mismo Cristo que resucitó al tercer día, que caminó 40 días. Saludo ahí mi profeta Edgar, bendiciones grandes, un abrazo fuerte a Colombia. El mismo Cristo que resucitó al tercer día, que caminó 40 días en el libro de los Hechos capítulo 1, que lo vieron más de 500 personas resucitados, que comió pescado con ellos cuando se encontró con ellos en el mar y estaba resucitado y no lo reconocían. Ese mismo Cristo es el que descendió a través del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se metió adentro de un pueblo y está viviendo adentro de un pueblo. Es el tabernáculo vivo de Dios. Alguien alabe a Cristo. Los otro día solté un bombazo y alguien me tiene que poner una bombita ahí o una llama de fuego, como me puso el profeta, para poderle comentar lo que le quiero comentar ahora y soltarle este bombazo en el nombre de Cristo Jesús. Alguien me tiene que poner una bombita ahí porque creo que esto lo va a poner a pensar. César Ríos, saludos grandes por ahí, campeón. Póngame ahí de dónde estás conectado, qué parte del mundo te conectaste. Alguien alabe a Cristo. Alguien coménteme algo ahí en el YouTube. Alabado sea Dios. Présteme atención y déme unos minutos que se va a liberar esta noche. Alabado sea Cristo. Ahí está. Escucha lo que le digo. Vuelvo a repetirle. Uy, esto va a ser fuerte el bombazo, hermano. Alguien tiene que agarrarlo. Agarre este bombazo. Agarre este bombazo. Además, déjeme leerlo aquí. Déjeme tenerlo aquí en la escritura para leerse, pero tengo que repetirle esto. Cuando usted empieza a descubrir que el mismo que resucitó, el mismo que tenía las marcas en las manos, cuando le dijo a Tomás, mete tu mano en el costado y mira que un espíritu no tiene carne y hueso, ese que resucitó, alabado sea Cristo, ese que se manifestó, ese que estuvo con ellos 40 días después que resucitó, que ascendió a la diestra del Padre, se sentó a la diestra del Padre, el que descendió en Pentecostés, es el mismo que subió, ese es el que descendió y se metió adentro de vosotros. Colosenses 1, versículo 26 y 27. Alguien postéamelo ahí, profeta Edgar, postéamelo ahí. North Carolina para Cristo. Allá le vamos a caer en cualquier momento en el nombre de Cristo Jesús. Alguien postéeme ahí Colosenses 1, versículo 26 y 27, pero présteme atención porque hay algunas personas que por la falta de experiencia, por la falta de revelación, se quedaron con una versión y esa versión la abrazaron y la creen y tienen esa separación en su corazón, en su mente y en su espíritu, y algunas veces también como viven y lo que hacen es porque Dios está lejos y Dios no los está viendo, porque se quedó con el concepto de que Dios vive en el cielo. Mi alma alaba al que vive. Alguien póngame una carita feliz ahí, y se quedó con ese pensamiento de que Dios está confinado, Dios está encerrado en el cielo. Pero présteme atención a esto, que quiero ponerlo a pensar en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio hubo un principio. En el principio de Génesis 1:1 hubo un principio. En Génesis 1, versículo 1, en el principio que creó Dios el cielo y la tierra. Pero ese fue en ese principio, en ese principio que Dios lo creó. Eso que Dios creó, que le llamó cielo y tierra, fue un principio. Alabado sea su nombre. Pero sí le puedo decir con certeza, respaldado por la palabra y por el espíritu de ese Cristo que resucitó, alabado sea su nombre, que Dios no tiene un principio. Alabado sea Cristo, porque Dios está fuera del tiempo. Quiere decir que Dios no habita en el cielo, por decir así, ni está limitado. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra Dios lo creó. ¿Y a dónde estaba Él antes de que creara el cielo y la tierra? Dios no creó el cielo para venir a mudarse al cielo porque andaba vagabundo y no tenía ningún lugar a donde estaba. A alguien se le tiene que revelar este rema. Mi alma alaba al que vive. Alguien alabe a Cristo si me está oyendo lo que le estoy diciendo. Presta atención. En el principio de lo que Dios creó, ¿ok? Él creó el cielo y la tierra, pero ¿a dónde estaba Él antes de que creara el cielo y la tierra?
Beatriz Salazar, poderoso, saludo grande. Pónganlo ahí de qué parte del mundo se conectó. Hermano, por eso es el problema de que cuando no hay revelación, cuando el verbo no se ha encarnado, cuando hay áreas del corazón que no queremos rendirla, cuando queremos seguir siendo caprichosos, cuando queremos seguir viviendo en mi propia voluntad y un cuarto de la voluntad es para Dios, pero los 3/4 son para mí y mis planes y mis sueños. Ese es el evangelio popular de hoy. Mis planes, mis sueños, Dios va a cumplir todo lo que tú quieres, Dios te va a dar todo lo que tienes en el corazón. Ese es el evangelio gringolandia, hermano. Ese es el evangelio de la fantasía de aquí de Disneylandia, aquí en Orlando, Florida. El evangelio de Cristo es totalmente diferente a lo que usted está viendo hoy. El evangelio de Cristo tiene que aprender. Ecuador, Guayaquil, bendiciones grandes por allá por Guayaquil. Allá estuve hace muchos años en Guayaquil, en Simón Bolívar también. Présteme atención, el Cristo de la gloria al que nació se le metió adentro y el problema está en que muchos no lo han descubierto adentro porque están esperando que venga del cielo en un caballo blanco y no es que él no vaya a volver otra vez individual en su cuerpo, pero tienes que entender que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y agárrate voltaje, la iglesia es la casa del Dios viviente, baluarte y estandarte de la verdad. Mi alma alaba al que vive, se bababa cuando roba si camaya. Así que quedarse con la mentalidad de que Dios está solamente en el cielo. Acuérdate que eso lo creó él, que antes de que él lo creara, Dios existía allá y estaba en un lugar que a mucha gente no se le ha revelado. Pero presta atención lo importante, después que viene la obra de la cruz, cuando se abre el camino para que el ser humano pudiera ser salvo, porque antes de la cruz nadie estaba nacido de nuevo, nadie había nacido de nuevo, el Espíritu Santo no moraba en nadie, el Espíritu Santo no se había derramado, se derramó después que Cristo entregó su último respiro y dijo consumado es, y los otros días di una enseñanza sobre la importancia del consumado es, lo que significa. El Espíritu Santo se prepara ahora para soltarse sobre todos aquellos que fueron escogidos y llamados por Dios, y el día de Pentecostés llega 50 días después que Jesús había resucitado y se derrama sobre aquella gente y Dios hace su morada, Dios hace su casa, Dios hace su habitación adentro de un pueblo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible? Estoy medio descochinflado, estoy medio confundido. Quiero obedecer y no puedo. Todavía hay cosas en mí que anhelan el pecado. Me gusta todavía algunas áreas de pecado. Si usted ha nacido de nuevo, yo le profetizo en el nombre de Cristo Jesús que entre más se vaya educando, entre más vaya aprendiendo la obra de la cruz, entre más le vaya rindiendo al Espíritu Santo para que Él pueda hacer lo que Él ya empezó. La palabra dice que la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y por eso es el problema de las doctrinas, de las malas enseñanza, de las doctrinas de demonios y de la mezcla, que eso lo que hace es robarle la identidad y la autoridad que tiene el creyente. Usted tiene dentro de usted el mismo Dios que resucitó, que la muerte no lo pudo sostener. Ese es el mismo Dios que tiene adentro de usted. Que hay un montón de cosas que lo pueden estar limitando definitivamente. Que hay un montón de cosas que no lo van a dejar fluir, definitivamente. Hubieron un montón de gente que lo tuvieron aquí. Dice que Jesús era la expresión, la manifestación de la misma gloria de Dios. Y hubo gente que lo llamó Belcebú. Vean lo que es la religión. Ese es el peligro de tener la lengua suelta y de tener la boca suelta. Gente que rechazó y dijo que era blasfemo porque él decía que era hijo de Dios y que Dios y él eran uno, y lo que veía al Padre hacer él lo hacía, y el comer de él hacer la voluntad de su Padre. Felipe, ¿cómo me estás preguntando de ver al Padre y llevas tanto tiempo conmigo? El que me ve a mí ve al Padre. El que va a ir al Padre tiene que venir por mí también. Nadie viene a mí a no ser que el Padre lo haya escogido. Manda. Mi alma alaba al que vive. Alguien me está oyendo lo que le estoy comentando. Por eso es tan importante desintoxicarse de la religión. Hay personas que son demasiado celosos para su concilio, demasiado celosos para su doctrina, demasiado celosos, pero el problema es que el problema del pecado para muchos creyentes no se ha podido resolver. Y ayer mencioné algo importante entre el catolicismo
El Islam y la religión judía, presta atención, algo en común tienen las tres, aunque supuestamente tienen un Dios diferente cada una. Pero el que es religioso y el que está enchamucado dice, no, todos los caminos llevan a Dios. No importa lo que hagan ni lo que crean. Ese comentario lo ves a cada rato de los incrédulos, del que no ha nacido de nuevo. Hay un solo camino para el Padre y un solo camino para la vida eterna. En Cristo, en la presencia de Dios, el único que te puede dar vida eterna se llama Cristo Jesús, punto y aparte. No le añada más nada a eso. Hechos 10:43. Creyeron y el Espíritu Santo se derramó. Después se bautizaron más adelante, pero eso no tiene nada que ver con nacer de nuevo. Nada tiene que ver. Nacer de nuevo no tiene que ver nada con el bautismo de agua. El bautismo de agua era el bautismo de Juan. Hay otro bautismo que era el bautismo de Espíritu Santo y fuego, que era el que trajo Jesús. Hay mucha gente que ha quedado enredado con la cuestión del bautismo de Juan y de ahí no salen y nunca han recibido el bautismo de Espíritu Santo y fuego, que es el que trajo Jesús, y se quedaron con el que trajo Juan, que Juan lo que hizo fue preparar el camino y hablar del que iba a venir después de él. Presta atención a este voltaje. Por eso es importante estudiar la palabra y meterse a conocer más las cosas de Dios. Porque hay personas que no han podido experimentar victoria en un montón de áreas de su vida. Todavía es pleitero, todavía es criticón, todavía se opone al Espíritu Santo, todavía tiene opiniones de todo, todavía sabe de todo. No sabe nada, pero sabe de todo. Ese es el problema que tenemos hoy. La falta de madurez es algo terrible. La falta de madurez, hermano, es uno de los daños principales que hay hoy en el cristianismo popular, en el cristianismo que se conoce como el cristianismo evangélico, el cristianismo de hoy de la iglesia evangélica. Pero escúcheme lo que le voy a decir. De estas tres religiones, las tres tienen algo en común. Las tres tienen problemas con resolver el pecado del hombre. Las tres tienen reglas para resolver el problema de tu pecado. Por eso que tú ves que en la judía están haciendo ese templo otra vez, porque la vaca roja esa hay que volverla a matar otra vez, hay que volver al sacrificio y hay que volver a derramar sangre humana. Perdón, sangre animal. No es que no estén haciendo sacrificios humanos también, porque en el satanismo, en la masonería, en los Illuminati, en la Cabala, en el Talmud y en todas esas prácticas, el beber sangre de niños, el sacrificar niños, todo eso está metido con el diablo hasta los codos. Y la iglesia tiene que despertarse en contra de todas estas doctrinas de demonio y confusión que hay. Las tres impulsan el espíritu de Caín, que es hacer algo para agradarle a Dios. Caín le trajo de lo que había sembrado, del sudor de su esfuerzo, y Dios dice que no le agradó esa ofrenda. Por eso nadie le puede presentar al Padre nada fuera del sacrificio de su Hijo. Porque con el sacrificio de su Hijo el Padre quedó totalmente satisfecho. El sacrificio de su Hijo fue lo que resolvió el problema de la separación del hombre con su Dios. Por eso es que para llegar al Padre tiene que ir por Cristo, porque era el único que podía reconciliar al hombre con su Dios. No hay otro camino. Presentarle cualquier otra cosa al Padre es que el Padre lo rechace y no le va a agradar. ¿Por qué? Porque quieres mejorar, mejorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada puede superar su sangre. Por eso tú ves que hay gente hoy practicando el judaísmo, pero se limpian con gallinas, como lo hacen los santeros en la santería cubana, donde yo estuve hace muchos años atrás. Por eso que tú ves que están ahora inventando para matar la vaca, volver a matar chivos otra vez y volver a levantar otra vez otro tabernáculo con un arca y el lugar santísimo. Por eso que mucha gente va a quedar arrastrado y confundido, porque no han podido discernir de dónde viene esa religión, que no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver con el Cristo resucitado de la gloria. Es pura religión. Y son las tres religiones principales que quieren unir: el Islam, el catolicismo, que le llaman cristianismo, y el judaísmo. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo en inglés se llama work-based, salvación por obras. Y quieren meterle obras. Y Dios te ama, pero tienes que hacer todo esto. Dios te ama, pero tienes que guardar todo esto. Dios te ama, pero tienes que vestirte así. Dios te ama, pero tienes que hacer. El problema de la manipulación y del control y de la pirámide es que tienen sus reglas que tú tienes que cumplir. Jesús le dijo eso: mandamientos de hombres. Eso no tiene nada que ver con ser salvo, ni tampoco con crecer, ni madurar, ni ser libre del pecado. ¿Por qué el diablo está aferrado a traer el problema de la conciencia pecaminosa en la vida del creyente? Déjame leerte una de las muchas escrituras. Ayer lo dije,
que este tema va a tomarse por lo menos, yo diría 4, 5, 6 programas. Déjame leerle un versículo muy poderoso que está en Primera de Corintios. Si alguien va conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56. Alguien postéemelo por ahí. No mezcle el cristianismo verdadero, la esencia de la obra de la cruz y del evangelio que no está torcido, contaminado, corrompido. No lo mezcle con judaísmo. ¿Ok? El verdadero evangelio no tiene nada que ver con judaísmo o judeocristiano o mesianismo. No se deje engañar por eso. Hay mucho evangélico que ha sido arrastrado por esas cuestiones y ha quedado engañado con eso. No deje que eso se mezcle. La nueva criatura viene de judío o de gentil, pero es la nueva criatura en Cristo. El postrer Adán es el que hay que enfatizar. No un montón de reglas y de mezcla y un montón de prácticas. Acuérdate que ayer leímos que en el Antiguo Testamento, Hebreos 10, hacían sacrificio y confesaban. Hay cristianos que están atados con la confesión continuamente, confesando su pecado, confesando. Claro, y eso lo que hace es activar más la conciencia de pecado y debilitar tu posición en Cristo Jesús, porque siempre está confesando. Pero lo interesante es que aquellos que siempre confesaban nunca resolvieron el problema del pecado, aunque se lo confesaban al sacerdote, se lo confesaban y traían la paloma, el palomino, la tórtola, la cabra, la oveja, la vaca, y nunca pudieron resolver el problema del pecado. Y dice que Dios no se agradaba de nada de lo que estaban haciendo. Por eso dice, heme aquí, vengo yo, dice Jesús, si te ofrezco un cuerpo para poder resolver el problema del hombre. Pero eso todavía está metido hoy en mucha iglesia y en mucha religión. Eso todavía está metido hasta los tuétanos. Hay personas que viven continuamente condenándose y confesando su pecado, porque eso ha sido popular en el pentecostalismo legalista. Hermano, hay doctrinas de legalismo que eso es terrible. Si la hermanita se pone 4 pulgadas más abajo o más arriba, quedó lista. Si esa hermanita se pone zapatitos muy altos, listo. Si se pinta la bemba, como dicen los cubanos le dicen a los labios, se pinta la bemba, mira la hermana jezabélica, se pintó la bemba, se pinta la hermana el pelo, jezabélica, va para el infierno al tiro. Ese legalismo es terrible. Latinoamérica ha sido fulminada con ese legalismo, hermano. Fulminada es con ese legalismo. Ahí lo menos que hay es la obra de Cristo y la cruz. No es liberalismo. No estoy hablando de liberalismo. Liberalismo y legalismo son dos cosas totalmente diferentes. Pero al que se le revela Cristo, al que le da oportunidad que el Espíritu Santo lo enseñe y lo guíe, al que le entrega su vida a Cristo y le dice, Espíritu Santo, tú eres mi maestro, tú eres el que me guía, tú eres el que me enseña, te vas a dar cuenta de un montón de cosas que no tienen nada que ver, que son estorbos para que otros entren a conocer a Cristo. Y eso abunda hoy de legalismo. Eso abunda, hermano. Hay lugares que te encuentras en una cuadra, 5 lugares de ministerio, 5 lugares que le llaman iglesia. Y cada una tiene algo diferente, cada una tiene una regla diferente y todos tienen el Espíritu Santo, pero ninguno de los que están en la cuadra, los 5, se llevan el uno con el otro. Esa es la religión. De ahí vengo yo. Por eso le puedo hablar de eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludos ahí, Placas King. ¿Cómo estamos ahí con ese YouTube hoy? Confírmeme ahí, porfa. Aquí le va este bombazo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Aquí le va un rema para alguien. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Por eso es que el diablo ha hecho tanto daño con la cuestión de la mala interpretación de las escrituras y coger lo que estaba antes de la cruz, que estaba bajo la ley, que estaba bajo el sistema arónico, estaba bajo el sistema que no podía santificar a nadie, estaba bajo el sistema que no le resolvía el pecado a nadie porque tenía que estar continuamente haciendo sacrificio. El diablo sabe el daño que le iba a traer a la iglesia, mezclando viejo con nuevo, y Jesús lo advirtió, pero muchos no le hicieron caso. Escuche lo que dice este voltaje. El aguijón de la muerte es el pecado. Donde hay pecado va a haber manifestación de muerte. Y escuche, ese es el problema del creyente en la iglesia en muchos casos,
Es consciente de pecado más que consciente del que resolvió el problema del pecado. No puede alimentarse del que resolvió el problema del pecado porque no se está alimentando de la enseñanza correcta. Y el problema del pecado lo señala, lo impulsa del púlpito, lo condena del púlpito. Si alguien cayó en pecado, 6 meses de prédica sobre ese pecado desde el púlpito, sentado en la primera línea y bombardeado por el pecado, porque eso es lo que el diablo ha magnificado, porque el diablo sabe que el aguijón de la muerte se activa a donde se magnifica el pecado. Presta atención. Y el poder del pecado es la ley. Y eso es lo que ha habido en el pentecostalismo y en la iglesia tradicional. Lo que ha habido más ha sido exactamente eso mismo: magnificar el pecado con muy buenas intenciones para que la persona no peque más, meterle miedo del infierno por el pecado, meterle miedo y magnificar todo lo que ha hecho. Y por eso es que tú ves que hay tanto poder de muerte en el creyente, por eso es que tú ves que hay tanto poder del pecado en el creyente, por eso hay tantas conciencias condenadas en el creyente, porque magnifica la ley y la ley lo que hace es engrandecer el pecado. Ahora, sabemos que la línea viene desde Génesis hasta el Apocalipsis y no es una sola escritura. Déjeme leerle unas cuantas escrituras más para que le quede más claro el asunto. Acuérdate que la sangre lidió con el pecado. Y quiero hacer este comentario. Lo que dije ahorita, pecado y pecados. Pecado es naturaleza. La ley del pecado y de muerte. Déjeme leérselo para que le ayude a aclarar el asunto. El problema que usted tiene no es necesariamente que está endemoniado, por decir así, sino mal informado. Tiene conflicto de identidad, fluctuante como las olas del mar. Todos podemos sufrir de eso. Y el que es inconstante no recibe nada porque cambia como la temperatura de un día para otro. Cambia de un momento para otro. Reacciona de un momento para otro sin control, como si el Espíritu Santo no estuviera en su vida. Ese es un problema del inconstante. Y eso es lo que hacen las doctrinas que vienen del hombre. Lo que causa es codependencia del hombre. Lo que causa es codependencia del que lo enseña. Lo que causa es manipulación, control e intimidación. Sin esa persona ya no es nada. Sin esa persona ya no vive. Sin esa persona pierde la salvación. Si se va a hacer de ministerio, se va para el infierno. Ese es el problema de la brujería en la iglesia. Yo le llamo brujería carismática, brujería pentecostal. A alguien agarre ese bombazo. Póngame ahí una estrellita, aunque sea, si está todavía conectado. Mi alma alaba al que vive. Shabacato Roma Sande. Mi alma alaba al que vive. Si usted agarra este punto es clave. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que el que está en Cristo Jesús no puede fallar. Eso no quiere decir que el que está en Cristo Jesús sabe todo, ha crecido en todo y lo gobierna todo. No, porque está en un proceso. Van a haber momentos que puede fallar. Van a haber momentos que no le va a dar al blanco. Pero el que está en Cristo Jesús dice que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Pero hemos sido condenadores. Hemos sido condenadores desde el púlpito. Los mensajes que hacen temblar a la gente y saben con el moco caído son esos mensajes de condenación desde el púlpito. ¿Por qué? Porque no hay pan fresco para alimentar con Cristo. Lo que hay es pan viejo, añejo. Lo que hay pan de condenación. Y meter al pueblo, subyugar al pueblo a un espíritu que no es el de vida abundante. Oiga el voltaje. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, porque han nacido de la simiente de Dios. Primera de Juan capítulo 3, el que ha nacido de Cristo no practica el pecado, no dice que no puede fallar, sino que no lo practica por práctica, porque su naturaleza le cambió y la simiente de Dios no tiene tinieblas ni viene del pecado. Es una simiente pura que está en su espíritu, pero tiene que empezar a transformar su alma y su mente, sus pensamientos, y empieza a cambiar los apetitos de adentro para afuera, no de afuera para adentro.
Nadie puede cambiar apetitos podridos porque lo gobiernes de afuera. El que le cambian los apetitos podridos es el que lo cambian de adentro para afuera. Por eso Jesús dijo que nada de lo que el hombre come lo contamina en su interior, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Por eso la obra del Espíritu es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque Dios te quita el deseo del pecado de adentro. Dios te quita la naturaleza pecaminosa de adentro. Dios te quita el deseo de ser mentiroso, fornicario, adúltero, sinvergüenza, te lo quita de adentro, porque la obra del Espíritu es de adentro para afuera, pero el que es carnal no mira de adentro para afuera. El que es carnal siempre enfatiza lo de afuera para mirar adentro. Eso es lo que hacían los fariseos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pan mocho, dicen por allá en Chile. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso hay que administrar el pan de vida. Por eso hay que ministrar el pan de vida. Ayer dijo un principio que no se puede tocar lo que está muerto. Y dice la Biblia, agarra este voltaje. Escuche este voltaje. Esto es poderoso. Cristo murió siendo nosotros aún pecadores. ¿Ok? Y dice que nos liberó, que nos liberemos del peso del pecado que nos agobia. Agarra ese voltaje. Romanos 6:26, sido liberado del pecado. No puedes dejar que eso te vuelva a caer encima, que te vuelva a condenar. Porque el que está en el Espíritu no lo practica. Presta atención a esto, que aquí ha habido un error terrible que lo quiero compartir en esta noche, esto va a liberar a alguien poderosamente también. Y lo he comentado en otros programas, pero quiero aclararlo esta noche. En el evangelio tradicional, mal informado, mal ministrado, se ha enseñado que Cristo murió por mí. Yo era un pecador, un borracho, un drogadicto, un pedófilo, un pornógrafo, lo que le quieras poner, un serial killer, asesino en serie. ¿Ok? Cristo muere en la cruz y me libra de la penalidad de ser todo eso. Me libra. Ese es el evangelio tradicional. Cristo pagó por mi pecado, me libró. La sentencia que había por ese pedófilo, por ese asesino en serie, por ese mentiroso y por todo lo que dice que son las obras de la carne, era muerte eterna. Pero Cristo pagó por eso en la cruz del Calvario. Y eso es lo que ha enseñado en muchos lugares el evangelio tradicional. Pagó. Quiere decir que ese individuo, habiendo sido un asesino en serie, habiendo sido un criminal, no se le imputa ahora, no se le demanda ahora la muerte porque Cristo pagó por él. Pero el problema es que el individuo, que la naturaleza que tenía, lo llevó a ser un asesino en serie, lo llevó a ser un pedófilo, lo llevó como Caín a matar a su hermano porque no era justo. Ese individuo se quedó igual porque no se ha enseñado la obra de la cruz correctamente. No se ha enseñado el intercambio. Alguien póngame ahí Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 13, pastor, para poderlo leer, no tenerlo ni que buscar yo. O Silvia, Colosenses 1, del 11 al 13. Présteme atención a lo que le quiero ministrar en este momento. Si esa naturaleza no le cambió lo que hizo Cristo en la cruz por ese hombre, no le resuelve su problema. Le resuelve solamente la sentencia que tenía de muerte. Pero escúcheme lo que le digo, las posibilidades de que lo vuelva a hacer otra vez siguen siendo 100% iguales antes de que Cristo pagara por él. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenía fue la que lo llevó a ser un pedófilo, a ser un criminal, a ser un serial killer, un asesino en serie. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no le va a resolver su problema pagando por el pecado, porque ese hombre lo va a volver a hacer otra vez. Pero ese ha sido el problema de la iglesia enseñando ese evangelio chueco. Porque no ha enseñado que a ese hombre, cuando Cristo pagó en la cruz del Calvario, no solamente fue para perdonarlo de la muerte, la sentencia de muerte que tenía, sino que Cristo se llevó a ese hombre muerto, a ese hombre pecaminoso, se lo llevó en él y se lo llevó a la cruz.
y lo destruyó en la cruz, y a ese hombre lo hizo una nueva criatura que ya no es el pedófilo ni el asesino que era antes, porque le cambió la simiente de lo que él era, le cambió la constitución de lo que él era, la raíz de lo que él era, del primer Adán al postrer Adán. Y de eso hay muchísimas escrituras que tenemos que leerla. Présteme atención a esta que le voy a leer ahora en Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 13. Por eso hay que alimentarse del evangelio correcto. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potestad de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Versículo 13, el cual nos ha, escucha esto, nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cómo te va a trasladar al reino de su Hijo amado? Con la naturaleza de un pedófilo, un serial killer y un asesino. Imposible. Te trasladó al reino de su Hijo amado porque primero te liberó del poder de las tinieblas. Y acuérdate que el poder de las tinieblas estaba por causa del pecado, ¿ok?, que trajo la muerte, y que el pecado que lo magnificaba la ley. Por eso Cristo se llevó toda la ley en él y se convirtió él en el antiguo pacto que no podía santificar a nadie. Resolvió el problema de la raíz pecaminosa que tenía ese serial killer y ese asesino, y le dio una naturaleza nueva. Le cambió el corazón de piedra, que era donde estaba el odioso Caín, donde estaba el maligno hijo del diablo, el perverso serial killer, el pedófilo abusador de niños, y le quitó ese corazón podrido y le puso un corazón nuevo, donde viene el corazón del mismo Cristo. El mismo espíritu que estaba en Cristo vino a morar en ti para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Shababa Kandi Roboso Comamaya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien me oyó lo que acabo de decir? Si no ministras el ser primero liberado de la potestad de las tinieblas, ¿a dónde estaba la potestad de las tinieblas? En los hijos de desobediencia, en los hijos de las tinieblas. Cuando Él te compra a precio de sangre, no te compra solamente para liberarte y dejarte siendo una naturaleza pecaminosa que tiene la capacidad de ser un pedófilo y un asesino igual, porque lo va a volver a hacer. Nacer de nuevo no es regenerar, arreglar esa naturaleza vieja. No. Cristo, su obra de la cruz fue inclusiva. Él se convirtió en el primer Adán, en el que estábamos nosotros. Se convirtió en la raza humana pecaminosa y la llevó a la cruz. Él llevó todos los pecados. El pecado del hombre lo llevó en él. Se convirtió, dice la Biblia, que Cristo se convirtió en pecado para liberarnos a nosotros del pecado. Quiere decir que Cristo se convirtió en el primer Adán para trasladarnos al postrer Adán. Shokamaya. Alguien dele gloria a su nombre. Yo creo que por ahí, esta noche, solamente leo este versículo. Ya tenemos 1 hora y 20 minutos y tenemos que terminarlo porque algunos se van a tener que quedar meditando en este punto. Agarra esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, agarra esto, versículo 2, Romanos 8:2. Alguien postémelo. La ley del Espíritu, no la ley de mandamientos, de reglas, y no la ley, los 613 mandamientos que tenía el judaísmo. Y por eso siempre lo he dicho, que esa religión lo que va a hacer es torcerte más y que dejarte más confundido, porque esa religión no redime. Agarra esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no me va a liberar, no, me libró, porque Él se convirtió en esa ley que dice Romanos 8:2, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alguien alabe a Cristo. Romanos 8, versículo 2. Alguien postémelo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que dice que no seremos más esclavos al pecado. Shabababakata.
Por eso dice Romanos capítulo 6, ahora sí que ya voy a terminar. Romanos 6, versículos 1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El problema es que hay mucha gente que no está muerto al pecado. ¿Sabe por qué? Por la mala enseñanza que tiene. Porque su naturaleza vieja lo gobierna. Porque su capricho lo gobierna. Porque su soberbia lo gobierna. Porque lo marcaron desde su comienzo evangélico. Lo marcaron con el legalismo, lo marcaron aquel que soltaba aquellos bombazos de santidad del púlpito y después se entera que el individuo era del otro equipo. Quedó reventado el evangélico. Aquel que soltaba aquellos vestimentas y la santidad y todo, y resulta que lo agarraron con la secretaria y no estaban jugando cartas en la oficina. Quedó reventado el evangélico. Porque todo el que pone los ojos en el hombre va a quedar reventado. Por eso los ojos tienen que estar puestos, los ojos del Espíritu puestos en el autor y el consumador de la fe. Y aún el que cae dice, el que sea espiritual, que busque cómo restaurarlo, para que no vaya a ser que a ti te caiga la tentación. No lo puedes condenar ni patearlo, tienes que buscar cómo restaurarlo. Pero eso, hermano, en el evangelio de hoy, iba socando reba cotanaya. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8:3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo mandó a su Hijo? En semejanza de carne de pecado. Y por causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso hay que nacer de nuevo, estar seguro que naciste de nuevo, estar seguro que naciste de nuevo correctamente, estar seguro que naciste de nuevo correctamente, estar seguro que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que fuiste liberado del poder de las tinieblas. Pero si eso no se te enseña, no se te ministra, no se te da el pan de vida, ahí lleva 20 años y lleva bregando con un montón de problemas. De una religión, de otra se cambió para esta, se cambió para aquello. Hoy ves un montón de evangélicos cambiándose para volverse católicos, para volverse musulmanes, porque la religión no resuelve el problema del pecado. Solamente Cristo. Seba katamakanda. Así que lo dejamos esta noche para que piense y medite si usted fue trasladado o no. Aprenda a vivir en Cristo. Aprenda a vivir en Cristo. Acuérdense una de las cosas que leímos ayer, importantísima. Abogado tenemos no para que gane un caso. Abogado tenemos porque ese abogado ya ganó el caso. Ese es otro punto importantísimo que tienes que saber también manicharlo en tu vida como creyente. Satanás ya fue echado del cielo hace ratón y queso desde que Cristo hizo la obra en la cruz. El diablo cayó de cabeza. El diablo te acusa en tu conciencia y mientras tú no tengas palabras renovadoras, mientras tú no tengas una mente renovada, mientras no te alimentes de la obra completa de Cristo en la cruz, mientras no sepas apropiarte de lo que la palabra dice que tú eres, no lo que dice la religión, la opinión de aquel, la doctrina del otro, y anda oyendo de medio mundo y después no sabe ni lo que cree. Y cuando lo gobierna la alma, como lo gobernó a Adán, ¿cómo puede ser que Adán caminaba en la presencia de Dios? Hablaba con Dios. Tenía acceso a los ángeles. Tenía acceso a su presencia. En el jardín. Pero ahí andaba la culebra también. Pero Dios le había dicho que de todos esos árboles podía comer menos uno. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Te lleva a ese que no puedes comer. Esa es la táctica de Satanás. Así trabaja el diablo. Podía haber comido de todos. Había uno que era el árbol de la vida. ¿Por qué no comió de ese? Si el árbol de la vida estaba ahí. Ahí te da un ejemplo que el hombre no había nacido de nuevo. Había propiciación, porque el Cordero había muerto antes de la fundación del mundo. Pero como dice Gálatas 4, en el tiempo señalado por Dios se manifestó el Hijo de Dios y el Cordero que iba a resolver el problema del hombre, y el diablo odia ese mensaje y la religión también. ¿Sabe por qué? Porque la religión trabaja con pirámides. La pirámide es para poder formar esclavos y los esclavos son los que mantienen la pirámide y el sistema.
Por eso tienes que tener cuidado donde te congregas. Por eso tienes que tener cuidado a quién escuchas. Por eso tienes que tener testimonio del Espíritu Santo y aprender a tener tus ojos espirituales abiertos. Porque no todo lo que suena es necesariamente verdad. El diablo es muy sutil para hablar. Si hay algo que el diablo pelea es la sangre de Cristo y la obra perfecta de la cruz. Así que gracias por todo lo que se conectaron esta noche. Gracias por los que comparten el mensaje cuando está en vivo. Deberías de considerar eso, que te lo digo siempre en los programas. Los que ponen las estrellitas ahí en el Facebook, porque eso ayuda también a que se siga regando el mensaje. Hay algunos que solamente se conectan, algunos me imagino yo que reciben, otros a lo mejor se ponen a pensar o no saben ni qué hacer. Que el Espíritu Santo te ayude esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo esta noche te ministre, esta noche te ayude, que el Espíritu Santo no te deje ni dormir, esta noche te deje el Espíritu Santo y que puedas recibir lo que ministré ahorita con esta cadena, con esta canción. Aleluya, agárralo, aquí te va, recíbelo que aquí te va el bombazo. Cadena rota, libre soy. La sangre del Cordero me salvó. Mi libertad, mi esperanza, Yeah. mi redentor. Shimababakaso. Mendereba babasoka. Yerererererere. Andereba sokotoro bababa. Yes, Lord, yes, Lord. Alguien recíbalo en el nombre de Jesús. Dije, alguien recíbalo en el nombre de Jesús. Que esta noche el poder de esa sangre se manifieste y te liberte y te dé un nuevo comienzo. Yes. Sí. Libre soy. Gracias por todos los que van a sembrar esta noche. La sangre del Cordero. Llegue por ahí. Yeah. Sé salvo por Cristo esta noche. Sé salvo esta noche por Cristo. Shama. No minimices tu salvación. Mi esperanza, mi redentor. Yes. Yeah. Libertad. Alguien dígalo por ahí. Libertad en Cristo Jesús. Libertad en Cristo Jesús. Medite en el mensaje esta noche. Medite, pídele al Espíritu Santo, si tienes que quitarme el sueño esta noche, quítamelo. Quiero sentarme a comer en la mesa con el Señor, el pan de vida. Espíritu Santo, ¿en qué área te he entristecido? ¿En qué área te he estorbado? ¿En qué área te he apagado? Vuélveme al mensaje de la cruz. Revélame el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Toda amargura, todo resentimiento, todo rechazo, toda ceniza, todo susurro satánico de la serpiente, se queme, lo vomites esta noche, lo eche fuera esta noche. Todo cáncer, toda locura, toda esquizofrenia, ataques de ansiedad, toda frustración, pobreza, miseria y desgracia que interrumpe el plan de Dios. En el nombre de Jesús, que caiga por el piso esta noche. Autoridad y poder te he dado, dice el Señor, para que pisotees serpientes y escorpiones y ningún mal te podrá tocar. ¡Shukababaya! Rebekende. Comparte el video, que alguien necesita esa palabra esta noche. Si Dios lo permite, estaremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias por lo que siembran, gracias por lo que apoyan, gracias por lo que bendicen el ministerio. Damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te saluda el apóstol Tony Santos desde Miami. Buenas noches y bendiciones.